El mundo cambia por completo cuando el reloj marca las 3 de la mañana. A esta hora el silencio de la noche se vuelve una carga pesada sobre los hombros. Muchos llaman a este momento la hora muerta por una razón escalofriante. Es el instante exacto donde el velo entre nuestro mundo y el más allá se rompe. Los antiguos sabios decían que las oraciones no son escuchadas en este lapso de tiempo. En cambio, las entidades oscuras encuentran el camino libre para cruzar a nuestra realidad. No se trata solo de una superstición popular que se cuenta en los pueblos. Miles de personas han reportado haber sentido una mirada fija en la nuca al despertar. Es esa sensación de que no estás solo aunque la puerta esté cerrada con llave. La ciencia intenta explicarlo como parálisis del sueño o fatiga mental extrema. Pero los que han visto las sombras saben que la verdad es mucho más amarga. Todo comienza con un pequeño ruido metálico en la cocina del hogar. El eco de ese sonido parece vibrar en las paredes durante varios segundos. Te sientas en la cama intentando convencerte de que fue solo el viento. Sin embargo, notas que la temperatura de la habitación ha bajado drásticamente. Tus manos tiemblan mientras buscas desesperadamente el interruptor de la luz. Al presionarlo descubres con horror que la electricidad parece haber muerto. Es entonces cuando escuchas el primer susurro proveniente del pasillo vacío. No es una voz humana, sino un siseo que parece llamarte por tu nombre. El aire se vuelve denso y el olor a azufre comienza a inundar el espacio. Cada paso que das hacia la puerta se siente como caminar hacia un abismo. Las sombras en las esquinas parecen estirarse y cobrar vida propia. De pronto ves una figura alta y delgada parada al final del corredor. Su rostro es una mancha borrosa que carece de ojos o boca. Esta es la primera manifestación de lo que muchos llaman los visitantes de la noche. No buscan dinero ni pertenencias materiales en nuestras casas. Lo que estas entidades ansían es la energía que emana de nuestro miedo puro. En las zonas rurales de México se dice que estas figuras son almas en pena. Otros creen que son demonios antiguos que aprovechan la debilidad del sueño. Si alguna vez te despiertas a las 3 de la mañana, nunca abras los ojos de inmediato. Podrías encontrar algo inclinado sobre ti observándote dormir. La historia que estamos a punto de presenciar no es una excepción a esta regla. Abid era un joven escéptico que nunca creyó en las leyendas de sus abuelos. Él pensaba que el miedo era solo una reacción química del cerebro ante la oscuridad. Sin embargo, una noche de agosto en la casa de sus padres, todo cambió. Los ruidos en el ático comenzaron exactamente cuando el reloj dio las 3. Lo que Abid encontró al subir las escaleras lo marcaría por el resto de su vida. No era un animal ni un intruso humano lo que rascaba la madera. Era algo que no debería existir en este plano de la existencia. Prepárense para conocer los testimonios más oscuros de la hora maldita. Porque cuando el sol se oculta, las reglas del mundo físico dejan de aplicarse. El primer relato nos lleva a una habitación donde la luz nunca entra. Abid escucha un golpe seco contra la pared de su habitación. Una mano pálida y larga comienza a rodear el marco de su puerta abierta. ¿Qué harías tú si vieras a la muerte invitándote a salir de la cama? Abid nunca creyó en las historias de fantasmas hasta que se quedó solo en la antigua casa de sus padres. El silencio del barrio parecía volverse más denso a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche. Se sirvió un vaso de agua, tratando de ignorar el crujido persistente de las maderas bajo sus pies. Un frío repentino recorrió el pasillo, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas herméticamente. Al mirar hacia el final del corredor, Abid sintió que algo se movía justo donde la luz no llegaba. Eran exactamente las 3 de la mañana cuando escuchó el primer susurro proveniente de la habitación vacía. No era una voz humana, sino un sonido seco, como el roce de papel viejo contra el suelo. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió caminar hacia la fuente del ruido. Una sombra alargada se proyectó sobre la puerta de sus padres, pero no había nadie detrás de él. Abid encendió el interruptor, pero la bombilla estalló en una lluvia de cristales diminutos. En la oscuridad total, pudo sentir una respiración gélida justo en la nuca de su cuello. Dio un salto hacia adelante y se encerró en el baño, buscando desesperadamente el cerrojo.
Desde el otro lado de la madera, algo comenzó a rasguñar la superficie con garras metálicas. Abid se miró en el espejo manchado y notó que su propio reflejo no parpadeaba. El reflejo levantó una mano hacia su propio cuello mientras el Abid real permanecía inmóvil. Un líquido negro comenzó a brotar de los grifos del lavabo, llenando la habitación con un olor a podrido. Escuchó la voz de su madre llamándolo desde el pasillo, pero ella había muerto hacía años. La voz suplicaba que abriera la puerta porque tenía mucho frío afuera. Sabía que no debía responder, recordando las advertencias de los ancianos del pueblo. De repente, los rasguños cesaron y fueron reemplazados por un golpe seco y violento. Una figura extremadamente alta comenzó a materializarse a través de la pared sólida. Abid no podía moverse. Sus extremidades se sentían como si estuvieran hechas de plomo. La entidad no tenía rostro, solo una superficie lisa de tela grisácea donde deberían estar los ojos. Extendió un dedo largo y huesudo hacia la frente de Abid. En ese instante, todas las fotografías de la casa se cayeron de las paredes simultáneamente. Una luz blanca estalló desde el interior del espejo, cegando a Abid por un momento. Cuando recuperó la vista, la entidad había desaparecido, pero la puerta estaba abierta de par en par. El aire de la casa se sentía diferente, como si estuviera cargado de electricidad estática. Caminó hacia la sala y encontró que todos los muebles habían sido apilados en el centro de la habitación. En la cima de la pila vio el viejo diario de su padre abierto en una página específica. La página contenía un dibujo de la misma criatura que acababa de ver en el baño. Debajo del dibujo, una nota escrita a mano decía: «No dejes que te toque 2 veces». Abid sintió un ardor en su frente, justo donde el dedo de la criatura casi lo alcanza. La marca en su piel comenzó a brillar con un color violeta enfermizo. De repente, todos los relojes de la casa empezaron a sonar al unísono con una alarma estridente. Corrió hacia la puerta principal, pero las llaves se habían derretido en la cerradura. Las paredes de la casa comenzaron a susurrar su nombre en 1000 voces diferentes. Se dio cuenta de que no estaba en su casa, sino en una versión distorsionada de su realidad. Una mano enorme y gris rodeó su tobillo desde debajo del sofá. Mientras era arrastrado hacia la oscuridad, Abid vio un mapa de Zacatecas clavado en la pared con un alfiler de sangre. ¿Podrá el secreto de la cripta en Zacatecas salvarlo antes de que el niño milagroso despierte? El aire dentro de la cripta de Zacatecas era tan denso que se sentía como si los pulmones se llenaran de polvo antiguo. Cada paso que daba resonaba contra las paredes de piedra caliza, multiplicándose en un eco infinito. La leyenda decía que el niño milagroso no era un santo, sino un recordatorio de algo que nunca debió morir. Mis dedos temblaban mientras sostenía el mapa arrugado que me entregó el sacristán del pueblo. El olor a cera quemada y humedad se volvía insoportable a medida que descendía hacia el 3er nivel. De repente, un sonido metálico raspó el silencio, como si alguien arrastrara una cadena pesada a lo lejos. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración hasta que mis propios latidos me aturdieron. En las sombras, los nichos abiertos parecían bocas hambrientas esperando que alguien cayera en ellos. Alcancé la puerta de hierro forjado que protegía el acceso a la cámara principal del niño. La puerta cedió con un chirrido agudo que me erizó la piel de los brazos. En el centro de la habitación, un pequeño ataúd de cristal reposaba sobre un altar de mármol blanco. Me acerqué lentamente, notando que el cristal no tenía ni una sola gota de polvo. El niño parecía estar simplemente durmiendo, con sus pequeñas manos entrelazadas sobre el pecho. Sin embargo, noté que sus uñas eran demasiado largas y de un color grisáceo poco natural. Un susurro recorrió la estancia, aunque yo sabía que estaba completamente solo allí abajo. Recordé la advertencia del anciano: nunca debes mirar directamente a los ojos del niño a las 3 de la mañana. Consulté mi reloj y sentí que el corazón se me detenía al ver que faltaban segundos para la hora muerta. El silencio se volvió tan absoluto que el tic-tac de mi reloj sonaba como martillazos en mi cráneo. Justo cuando el segundero marcó las 3, un crujido seco provino del interior del ataúd de cristal. El pecho del niño comenzó a subir y bajar rítmicamente,
como si acabara de recordar cómo respirar. El pánico me obligó a retroceder, tropezando con un candelabro de hierro que cayó al suelo. Traté de gatear hacia la salida, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Vi cómo los ojos de cristal del niño giraban en sus cuencas para fijarse directamente en mi posición. No eran ojos humanos, sino pozos oscuros que parecían devorar toda la luz de mi linterna. Golpeé la linterna contra mi palma, rogando por un destello que me permitiera ver el camino de regreso. En cada parpadeo de la luz, el niño estaba en una posición diferente, cada vez más cerca del borde del ataúd. El sonido del cristal rompiéndose finalmente estalló como un disparo en la pequeña cámara. Una pequeña mano pálida se apoyó en el borde de mármol, dejando una marca de humedad negra. Escuché una voz infantil que no venía del aire, sino directamente de mi propia mente. La voz preguntaba por qué le había despertado si no traía la ofrenda de sangre requerida. Mi espalda chocó contra la pared fría y recordé que la puerta de hierro se había cerrado sola. Empecé a rezar, pero las palabras se sentían vacías y se deshacían antes de salir de mi boca. El niño milagroso comenzó a caminar hacia mí, con movimientos espasmódicos similares a los de una marioneta rota. El olor a descomposición de repente reemplazó el aroma de las flores secas y el incienso. Un frío glacial emanaba del cuerpo del niño, congelando el aire a su paso. Busqué en mis bolsillos algo, cualquier cosa, y mis dedos encontraron la pequeña cruz de madera de mi abuela. La levanté con fuerza, esperando que la fe de mis ancestros fuera suficiente para detener a la criatura. El niño se detuvo a pocos centímetros de mí y soltó una risa que sonaba como 1000 vidrios quebrándose. Me di cuenta de que el secreto de la cripta no era cómo invocarlo, sino cómo mantenerlo encerrado. Sus dedos helados rozaron mi mejilla y sentí que mi propia vida comenzaba a ser drenada hacia él. Mis ojos comenzaron a cerrarse mientras la fuerza me abandonaba, dejándome caer de rodillas. Lo último que vi antes de la oscuridad total fue al niño sonriendo con dientes que parecían agujas. El silencio regresó a la cripta, pero ahora había 2 presencias en lugar de una sola. Arriba, en las calles de Zacatecas, el viento comenzó a aullar con una fuerza sobrenatural. ¿Qué sucederá cuando las calles desiertas del pueblo se conviertan en el nuevo patio de juegos del niño despertado? El aire gélido de la noche en Zacatecas parecía congelar el tiempo, mientras las puertas de la cripta permanecían entreabiertas. Un rastro de huellas pequeñas y húmedas se extendía desde el umbral de piedra hacia el pavimento oscuro. El eco de una risa infantil rebotaba en las paredes de cantera rosa, aunque no había nadie a la vista. Los perros del vecindario, que antes aullaban con fuerza, de pronto guardaron un silencio absoluto y aterrador. Las farolas comenzaron a parpadear rítmicamente, como si una energía invisible estuviera drenando la electricidad. Una niebla densa y pesada bajó desde los cerros para cubrir el centro histórico en un manto de incertidumbre. Los habitantes que aún permanecían despiertos cerraron sus cortinas al sentir una mirada pesada desde el exterior. En la esquina de la calle del Ángel, una figura pequeña permanecía estática bajo la luz de mercurio. Sus ropas eran jirones de una época pasada, manchadas por el polvo de décadas de entierro. Ningún sonido de respiración emanaba de aquel cuerpo pequeño que desafiaba las leyes de la vida. De repente, la figura giró la cabeza con un movimiento mecánico y antinatural. Sus ojos no eran globos oculares comunes, sino 2 pozos de una oscuridad absoluta y absorbente. Un vigilante nocturno que patrullaba la zona detuvo su paso al notar la presencia en medio del camino. El hombre intentó gritar pidiendo identificación, pero su voz se extinguió antes de salir de su garganta. Las sombras de los edificios comenzaron a alargarse y a retorcerse hacia el centro de la calle. El niño milagroso extendió una mano pálida y señaló directamente hacia el corazón del vigilante. El guardia sintió un frío insoportable invadir su pecho, como si el hielo mismo corriera por sus venas. Alrededor de la figura infantil, el aire vibraba con lamentos distorsionados de almas atrapadas en el tiempo. El pueblo de Zacatecas parecía haberse convertido en un purgatorio viviente para aquellos que se atrevieron a mirar. Un golpe seco resonó contra una puerta de madera maciza, despertando a Matthew en su habitación lejana. Matthew se incorporó en su cama,
sintiendo que el aire en la casa de su abuela se volvía denso. Él sabía que el despertar en la cripta no era un evento aislado, sino el inicio de algo mayor. Afuera, el vigilante desapareció entre la niebla, dejando solo su linterna encendida en el suelo. El niño caminaba ahora con paso firme. Sus pies descalzos no hacían ruido contra la piedra. Se detuvo frente a un escaparate antiguo, observando su propio reflejo distorsionado en el vidrio. Al tocar el cristal, una grieta se extendió como una telaraña, rompiendo la imagen en 1000 pedazos. Un susurro infantil inundó las mentes de todos los que dormían en ese bloque de la ciudad. El susurro repetía una fecha olvidada, el día en que la cripta fue sellada por primera vez. Las sombras de las gárgolas en la catedral parecieron desprenderse de la piedra para unirse a la procesión. Nadie podía acudir en ayuda de los pocos testigos que quedaban atrapados en el exterior. El niño llegó a la plaza principal, donde la estatua central parecía sangrar por los ojos. Cada paso del pequeño ser marchitaba las flores de los jardines circundantes de forma instantánea. En la lejanía, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, anunciando una misa para los muertos. El sonido era ensordecedor y cargado de una vibración que hacía doler los huesos. El niño se sentó en un banco de piedra, mirando hacia el horizonte como si esperara a un viejo amigo. De las alcantarillas, una sustancia negra y espesa comenzó a brotar, inundando lentamente los callejones. El olor a tierra húmeda y descomposición se volvió tan fuerte que era casi tangible. Un segundo par de huellas, mucho más grandes y deformes, aparecieron junto a las del niño. Matthew corrió hacia su ventana solo para ver que su reflejo en el espejo de la abuela había desaparecido. Detrás de él, en el vacío del espejo, la figura del niño milagroso comenzó a emerger lentamente. ¿Cómo podrá Matthew escapar de una entidad que ahora habita dentro de su propio reflejo? Matthew retrocedió tambaleándose mientras sus ojos no podían apartarse del cristal empañado. El aire en el pasillo de la casa de su abuela se volvió repentinamente denso y gélido. Cada respiración del joven resonaba como un trueno en el silencio sepulcral de la madrugada. El espejo de marco de roble negro parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Matthew recordó las advertencias de su abuela sobre nunca mirar el reflejo después de la medianoche. Dentro del cristal, una sombra que no era la suya comenzó a erguirse con lentitud. El joven intentó gritar, pero su garganta se sentía como si estuviera llena de arena seca. La entidad en el espejo inclinó la cabeza hacia un lado, imitando el pánico de Matthew de forma grotesca. Matthew corrió hacia la puerta, pero el pomo de metal estaba tan caliente que quemó su palma. Se dio cuenta de que la salida se había desvanecido, dejando solo una pared de madera sólida. Una risa ronca y metálica comenzó a emanar de las grietas del cristal antiguo. Matthew se desplomó contra el suelo, sintiendo que el suelo vibraba bajo su peso. Las sombras de los muebles se alargaron como dedos negros buscando sus tobillos. Matthew vio como su propio reflejo en el espejo empezaba a sangrar por los ojos. El horror lo dejó inmóvil mientras la superficie del espejo se volvía líquida. Una mano negra y escuálida emergió del centro del reflejo buscando el aire real. Matthew gateó hacia atrás, golpeando una pequeña mesa lateral con fuerza. Una vieja fotografía de su abuela cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. De entre los pedazos rotos, un humo negro comenzó a serpentear por el suelo. Matthew buscó a tientas cualquier objeto que pudiera servirle de defensa. Sus dedos se cerraron sobre un crucifijo de plata que su abuela siempre llevaba consigo. Alzó el objeto sagrado hacia la figura que ya asomaba medio cuerpo fuera del espejo. La entidad no retrocedió, sino que soltó un chillido que rompió los vidrios de las ventanas. Matthew se cubrió los oídos mientras el sonido taladraba su cerebro. El ser del espejo ahora caminaba con pasos pesados sobre la alfombra raída. Voces de familiares fallecidos comenzaron a susurrar su nombre desde las esquinas oscuras. Matthew no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla eterna. La voz de su abuela resonó en su mente, ordenándole que rompiera el origen del mal. Con un último aliento de valor, Matthew se lanzó contra el espejo con el crucifijo en alto. El impacto hizo que el cristal estallara en una lluvia de fragmentos afilados.
Un viento negro salió del portal roto, empujando a Matthew contra la pared opuesta. El joven vio con horror que los fragmentos en el suelo no mostraban el techo, sino un abismo infinito. Matthew intentó levantarse, pero sus manos se hundían en los fragmentos como si fuera lodo. La sombra que había salido del espejo empezó a recomponerse a partir de los pedazos rotos. La criatura ahora era un mosaico de reflejos distorsionados de la cara de Matthew. Ningún vecino escuchaba sus gritos, pues la casa parecía existir ahora en otra dimensión. Matthew sintió que su propia piel comenzaba a volverse fría y rígida como el vidrio. Escuchó un golpe seco proveniente del piso de arriba, donde se encontraba el viejo reloj de péndulo. El sonido era rítmico, como un corazón latiendo en el centro de la madera centenaria. Matthew comprendió que el espejo no era el único portal en esa casa maldita. Una figura femenina con un vestido de novia podrido apareció al final de la escalera. Ella señaló hacia Matthew con un dedo largo que terminaba en una uña de cristal. El joven trató de correr hacia la cocina, pero el suelo se convirtió en una cinta sin fin. Las paredes empezaron a sangrar un líquido negro que olía a azufre y ceniza. Matthew se dio la vuelta solo para ver que su reflejo ahora estaba fuera y él estaba atrapado en el marco. Matthew golpeó el cristal frío mientras veía su propio reflejo caminar libremente por la habitación de su abuela. El aire dentro del espejo se sentía pesado y olía a polvo antiguo de hace un siglo. De repente, el silencio sepulcral de la casa fue interrumpido por un susurro que venía de los rincones oscuros. Una voz que sonaba exactamente como la de su madre pronunció su nombre desde el pasillo exterior. Matthew se detuvo y pegó el oído a la superficie vidriosa para identificar el origen del llamado. Recordó las advertencias de su abuela sobre nunca responder a las voces que no puedes ver. El doble de Matthew se detuvo frente al espejo y sonrió con una expresión que él jamás usaría. La entidad estiró su mano y rozó el marco de madera tallada con una lentitud tortuosa. Afuera, las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a alargarse como si tuvieran vida propia. Matthew intentó gritar, pero su voz no emitía ningún sonido en aquel vacío dimensional. La voz de su madre volvió a llamar, esta vez sonando mucho más cerca y desesperada. Sin embargo, él sabía que su madre estaba a cientos de kilómetros de esa vieja casona. El reflejo se alejó de la habitación y comenzó a bajar las escaleras en completo silencio. Matthew sintió un tirón violento en sus pies mientras el suelo del espejo se volvía líquido. Una segunda voz, grave y distorsionada, empezó a recitar oraciones en un idioma olvidado. Las paredes de la dimensión del espejo mostraban rostros atrapados de otros que fallaron antes. Una mano vieja y arrugada se posó sobre el hombro de Matthew dentro de la oscuridad. Al girarse, vio una figura encapuchada que señalaba hacia una salida oculta tras un velo. No respondas a los que llaman desde afuera si quieres conservar tu alma, susurró la figura. En el mundo real, el falso Matthew abrió la puerta principal de la casa. Criaturas sin rostro esperaban en el jardín, ansiosas por recibir al impostor. Matthew observó horrorizado cómo su vida estaba a punto de ser usurpada por completo. Decidió que debía romper el vínculo místico antes de que el reloj marcara las 4. Buscó a su alrededor cualquier objeto que pudiera servir como ancla en esa realidad distorsionada. Encontró un pequeño rosario de plata que su abuela le había regalado en su infancia. Al tocar el metal bendito, una luz blanca comenzó a emanar de sus dedos. Las voces en el pasillo se transformaron en alaridos de furia al notar la presencia de la luz. La puerta del cuarto de la abuela se cerró de golpe, atrapando al impostor en el pasillo. El impostor comenzó a arañar la madera con garras que brotaban de sus dedos humanos. Matthew cerró los ojos y comenzó a visualizar el espejo rompiéndose en 1000 pedazos. Una grieta cruzó el centro de la habitación real, dividiendo el mundo en dos. Los entes del jardín empezaron a entrar por las ventanas rotas, atraídos por el caos. El sonido del cristal rompiéndose resonó en los oídos de Matthew como 1000 campanas de iglesia. Las voces ahora gritaban insultos en lenguas que hacían sangrar sus oídos. «No les des tu nombre», gritó la figura encapuchada antes de desvanecerse en humo. Matthew sintió que sus fuerzas se agotaban mientras la oscuridad intentaba devorarlo de nuevo.
La voz de su abuela, fallecida hacía años, resonó clara desde el centro del espejo. Ella le pidió que le abriera la puerta para que pudieran estar juntos para siempre. Él sabía que era una trampa y apretó el rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Justo cuando iba a responder, la mano del impostor atravesó el vidrio desde el otro lado y lo sujetó del cuello. La mano del impostor se cerró con una fuerza inhumana sobre su cuello, cortando el aire de golpe. Con un esfuerzo desesperado, el hombre logró soltarse y retrocedió hasta chocar con la pared fría del hospital. Las luces del pasillo parpadearon violentamente, revelando que el reloj marcaba exactamente las 3 de la mañana. Desde el fondo del pasillo del tercer piso, un sonido metálico comenzó a resonar rítmicamente. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo de linóleo desgastado. El doctor Aranda sabía que ese piso debía estar completamente vacío debido a las remodelaciones. Una ráfaga de aire helado recorrió el lugar, trayendo consigo un olor penetrante a azufre y medicina vieja. La sombra apareció doblando la esquina, moviéndose con una lentitud que resultaba agonizante. Aranda intentó correr, pero sus piernas se sentían como si estuvieran sumergidas en cemento fresco. El ente que arrastraba los pies soltó un lamento que no parecía humano, sino el crujir de 1000 huesos. Cada paso de la sombra apagaba las luces a su paso, sumergiendo el mundo en una oscuridad absoluta. El doctor se encerró en la estación de enfermería, buscando desesperadamente algo con qué defenderse. Sus manos temblorosas apenas podían sostener el bisturí que encontró sobre el mostrador. El sonido de los pies arrastrándose se detuvo justo detrás de la puerta de madera. Un susurro ronco comenzó a pronunciar el nombre del doctor desde el otro lado. Las paredes del hospital empezaron a sangrar una sustancia negra y viscosa. Recordando las leyendas de su abuelo, Aranda comenzó a rezar una oración olvidada en voz alta. La puerta fue golpeada con tal fuerza que las bisagras saltaron por los aires. El ser de sombras entró, su figura estirándose hasta tocar el techo de la habitación. Aranda sintió que su propia alma era succionada por el vacío que emanaba de la criatura. En un último arranque de voluntad, activó la alarma de incendios para romper el silencio sepulcral. El estruendo de la sirena pareció herir a la entidad, que se retorció como si estuviera quemándose. Los aspersores se activaron, bañando todo el piso con agua fría y bendita por la intención del hombre. La sombra retrocedió lentamente, fundiéndose con la oscuridad de los rincones más profundos. El doctor colapsó en el suelo mojado, escuchando cómo el sonido del pie arrastrado se alejaba por fin. Al amanecer, los guardias lo encontraron en estado de shock, pero vivo. Aranda renunció a su puesto ese mismo día, sabiendo que hay lugares donde la medicina no tiene poder. Las grabaciones de seguridad de esa noche mostraron solo estática en el momento exacto del encuentro. Esta historia se suma a los miles de testimonios que confirman la peligrosidad de la hora muerta. Los expertos sugieren que a las 3 a.m. el velo entre las dimensiones es más delgado que un papel. No importa si estás en tu casa, en un pueblo o en un hospital moderno. El peligro acecha en cada sombra que parece moverse por cuenta propia. Muchos se preguntan por qué el mal elige ese horario específico para manifestarse. Quizás es el momento en que nuestra guardia espiritual está más baja. O tal vez es una burla constante a la hora en que se dice que ocurrió la redención. Lo cierto es que los protagonistas de estos relatos nunca volvieron a ser los mismos. Sus experiencias sirven como una advertencia final para todos nosotros. Si alguna vez despiertas y escuchas un paso arrastrándose, no abras los ojos. Mantén la calma, respira hondo y espera que la luz del sol reclame su lugar. Porque aunque la oscuridad es vasta, siempre termina cuando llega el nuevo día.